¿Se ve ahí el Paint o no? Sí, sí, creo que Sí, se ve. profe, sí. Bien. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones nada más. Nosotros habíamos visto el sólido de revolución en el cual teníamos una función, en este caso fíjense que es f de x. Esa función f de x tenía que ser continua en el intervalo cerrado a b. Hay que, está como temblé que me quieren crear. Y que rota alrededor del eje X. ¿Está? Siempre alrededor del eje X. Entonces, habíamos acordado también de que esa figura, esa función f de x que rotaba alrededor, o sea, algunos le hacen este dibujito como estableciendo que va a rotar alrededor del eje X, generaba un cuerpo. Ese cuerpo tiene como base un cilindro. Fíjense que la base acá es circular, tanto la base inferior como la base superior, y podíamos calcularle su volumen. La fórmula de volumen habíamos sacado la clase pasada, que era pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado. ¿De dónde salía eso? De calcularle el volumen de uno de los aros, y después lo que hacíamos era sumar todos los aros y por último aplicarle el límite. Entonces de ahí deducíamos el volumen del sólido de revolución. Y lo único que nos falta a nosotros ahora es calcular el área, ¿sí? La fórmula del área es lo que vamos a deducir. El área es toda la superficie externa de la figura, ¿sí? Toda la superficie externa. Es como si fuera que vos tenés que calcular la cantidad de litros que vas a utilizar para pintar ese objeto, los litros de pintura, ¿no? Que vas a utilizar para pintar ese objeto. Bueno, vas a necesitar los metros cuadrados, por ejemplo, los centímetros cuadrados que tiene como superficie esa figura. Entonces, la fórmula a la cual nosotros vamos a llegar ahora es otra vez medio parecida. Va a tener dos constantes, ahora vamos a ver de dónde salen. Ay, esperen que está medio raro ahí, que es 2pi, ¿sí? Y va a ser la integral entre a y b de quiénes, de f de x por, atención con esto porque hay uno conocido acá. ¿Quién era este valor? Esa La raíz de longitud de arco. donde lo habíamos conocido, ¿no? La longitud de arco. Exacto. Y de ahí sale. Bueno, esta es la fórmula la cual nosotros nos va a permitir calcular el área del sólido de revolución. ¿Está? Ay, ¿dónde se fue? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero aclarar una cuestión para el día del parcial y para el día del final. Para el día del parcial o del final, ¿se acuerdan esta expresión, la que está dentro de la raíz, de dónde salía? Que era, teníamos que teníamos un triángulo rectángulo, donde decíamos que este era el diferencial de S, que este era delta de Y, que este era delta de X, y hacíamos un montón de procedimientos. Bueno, para el día del parcial o del final, yo les sugiero lo siguiente. Reemplacen la fórmula directamente, esa fórmula. Y cuando les quede tiempo, ¿sí? Esta fórmula, la nombrás. Y cuando les quede tiempo, le hacen como si fuera un cálculo auxiliar el desglose. Porque esta fórmula la necesitas para la longitud de arco y ahora la estarías necesitando de nuevo.
porque el día del parcial no te van a decir primero calcular la longitud de arco y después calcular el área. En los parciales o en los finales, el profesor Arriola pone calcular o deducir la fórmula de volumen, solo esa. O deducir la fórmula de área, solo esa. Entonces, yo lo primero que te voy a decir es de dónde salió esta fórmula. Entonces, muchas veces esta fórmula nosotros sabemos que sale de la longitud de arco. Entonces, uno la puede nombrar, simplemente nombrar, como si fuera un concepto ya sabido, y si te sobra tiempo, le haces el pasito este de usar Pitágoras para llegar a esta expresión. ¿Queda claro? Acordamos eso, ¿sí? Porque si no se hace muy larga la resolución. Fíjense que inclusive yo ahora la deducción la voy a directamente a nombrar nada más, no la voy a hacer de nuevo, ¿sí? Entonces, empezamos. Profe, no me quedó, o sea, cuando digo el segmento, porque ese es un segmento, ¿no? De la ¿Sí? diagonal creo que se le dice. ¿Sí? ¿Sí? Nombro que esa es su ecuación, entonces, Exacto. Por sin, el teorema de Pitágoras, claro, no hago listo. su deducción trigonométrica sería. Y el día del parcial te lleva mucho tiempo. Ok, Así que si vos te la acordás, mandale nomás, nombrala directo. No quiero que se queden sin tiempo, porque si no, esto lleva mucho tiempo y después le falta. ¿Ah? ok, gracias. Bien, entonces, vamos a la deducción. Resulta ser que, primer paso, ¿qué les parece a ustedes que va a ser nuestro primer paso? Todos arrancan igual. Continua, Ya acotada. puse. Primer paso es, divido el intervalo en n subintervalos, ¿sí o no? ¿Está? Y tomamos uno de ellos. ¿Cuál va a ser? La que va a ir de x sub i menos 1 hasta x sub i. ¿Estamos? Tomo uno de los subintervalos. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, en este ejemplo, miren, qué hermoso el dibujito. No lo quise arruinar yo con el mío. Voy a tomar los valores acá. No, esperen. Quiero tomar el x sub i acá. X sub i menos 1, x sub i. ¿Estamos? Ese intervalo genera, o tendría que estar acá, mis chicos, no soy muy buena dibujante, capaz que acá para que se vea mejor, ¿eh? A ver, capaz que acá. Ahí está. Entonces, en ese intervalo, yo voy a hacer que rote y se genera esto que es como una cinta. ¿Ven o no? Acá el dibujo este yo me lo robé de internet porque me encantó cómo se nota que esta superficie es una cinta. ¿Vieron? Como si fuera una pulsera, a la cual yo le quiero medir esa longitud. Entonces, yo tengo que esa cinta, si yo la cortara por acá, le mandáramos tijerita, ¿sí? Acá, y la estirara, sería esto, en el cual la altura, que vos ves acá, tiki, esta distancia, no sería el delta de x, sería un dato que nosotros conocemos. ¿Y quién es? Es exactamente la longitud de esto, que nosotros ahora ya le llamamos el diferencial de S sub i. Ya no le vamos a llamar delta de x, sino que va a ser esta longitud del arco, que ahora yo ya le sé calcular. Entonces, esa cinta va a tener como longitud aquí ese diferencial de S sub i, es decir, la longitud del arco. ¿Se entiende? Cómo utilizamos el dato que ya tenemos. Antes usábamos el delta de x, pero ahora uso la longitud de arco.
¿Cuál era la formulita de esa longitud de arco? Era delta de x sub i por la raíz cuadrada de 1 más f de c sub i al cuadrado, la derivada, ¿se acuerdan? ¿Quién era c sub i? Era un valor que pertenecía al intervalo entre x sub i menos 1 y x sub i. ¿Vieron cómo me salté pasos? Porque todo eso ya lo supimos explicar. ¿Está? Yo ya no tomo el cociente incremental, sino que voy a tomar un f de c sub i, que va a ser un valor que va a estar en el medio. ¿Por qué? Porque si tomamos al mínimo o al máximo para tener una mejor aproximación, voy a tomar un punto intermedio. Ese punto intermedio también salía del teorema del valor medio del cálculo diferencial, en el cual el cociente incremental podía ser reemplazado por la derivada en ese punto intermedio. Y todo esto ya lo teníamos. Entonces, ¿el día del parcial lo puedo nombrar directamente? Sí. Expliquen nomás quién era C sub i y ustedes acá, por la deducción del teorema de Pitágoras, establecemos que la longitud de arco, es decir, esta longitud que vos ves acá, ¿sí? Está dado por esa expresión. Y a su vez, el área, nosotros sabemos que es base por altura, donde en este caso en particular, la altura va a ser el diferencial de S sub i. Pero la base es todo esto que vos ves acá, todo esto. Y eso es el perímetro de la circunferencia. ¿Por qué? Miren acá. Todo este largo, todo ese largo es esta parte que está estirada acá. Y todo este largo es el borde de una circunferencia. Y el borde de la circunferencia se la denomina perímetro. Entonces, de ahí viene la formulita. ¿Cuál sería nuestra área? Área sub i en uno de los intervalos. Sería la base, es decir, 2pi por radio. ¿Quién sería el 2pi por radio, el perímetro de la circunferencia? ¿Quién sería radio? ¿Quién era el radio en la circunferencia? Ya lo usamos para volumen. F de CI. Claro, era esta altura y era f de c sub i, perfecto. Entonces, ya teníamos el radio, sigue siendo, y a su vez la altura de esa cinta, que es nuestra longitud de arco. Entonces lo podemos arreglar ahí un poquito. Le voy a poner este primero y voy a poner el delta de x atrás. Entonces, esta área es el área de esa cinta, de esa faja, en x sub i menos 1, x sub i, en ese intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Segundo paso. En el segundo paso voy a sumar todos los a sub i y luego, para mayor aproximación, ¿qué voy a hacer? El límite para n tendiendo a infinito. Entonces ya directamente saltamos un poquito de pasos. Por lo tanto, el área del sólido de revolución va a ser igual aproximadamente a la suma de ¿quiénes?
de los n a sub i, es decir, la suma de los n, 2pi por f de c sub i por la raíz cuadrada de 1 más la derivada en c sub i al cuadrado por delta de x sub i. Esto es aproximadamente igual. ¿Cuándo estaríamos estableciendo la verdadera igualdad? Cuando yo le aplique el límite para n tendiendo a infinito. Y cuando le aplique el límite para n tendiendo a infinito, ¿quién va a aparecer nombrado? Coche. Exacto. Esta deducción no es tan larga. Lo que pasa es que utiliza cosas que el día del parcial, un poquito con tus palabras, nombralo, ¿sí? O sea, quién es E sub i, quién es la longitud de arco y esas cosas. Bueno, entonces, por Cauchy, última, el área sería igual a quién? El límite de la sumatoria, dijimos que era la integral entre a y b. El 2 y pi son constantes, por lo tanto los vamos a poner adelante. F de c sub i era reemplazado por Cauchy por f de x, es decir, el valor de la función en cualquier valor de x del intervalo. Y por último, esta integral, al aplicarle el límite, era 1 más la derivada de la función al cuadrado. Y en vez de escribir delta de x poníamos el diferencial. Y eso es todo. ¿Entendió? Lo voy a checar ahí un poquito. Es simplemente explicar el gráfico, tomar una cinta y después hacer todo lo mismo que hacíamos antes. Es decir, ir tomando como si fuera una sola faja y le vas aplicando cada uno de los pasos. Acá no me sale muy linda la letra, pero ustedes hagan igual que hacíamos en el volumen y en la longitud, el paso 1, qué es lo que vas a hacer, en el paso 2 lo que vas a hacer y en el paso 3 lo que vas a hacer. Vayan explicando nada más y listo. ¿Se entiende? Bien. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Empezamos con series. Rapidito. ¿Podemos? Profe, le pregunto algo en el Sí, 2pi. Eh, Viste que nosotros sí. eso sabemos que es por propiedad de integrales definidas, podemos sacarlo afuera. ¿Hace falta decirlo o ya lo podemos sacar nomás? No, de acá ya lo puedes sacar. Ok, podemos decir Acá de ya lo puedes que, sacar, afuera la pero no sumatoria, hace acá falta también, aclarar por porque qué lo cumplo sacamos, constante. ya lo podemos sacar. No, 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 Dale, profe, no, no. gracias. Porque la propiedad de las integrales te avala, que cada vez que tengas una constante ya lo puedes sacar. Sí, sí. Ujú. Bien. ¿Preguntas de esto? Miren que pasamos a otro tema, ¿eh? Profe, le consulto. Sí, Hoy Giorgetti nos comentó que también están, bueno, que también rotan respecto al eje Y, ¿no? ¿Esa sí, puede entrar en la teoría? en el práctico, Ah, perfecto. Está, en el muchas gracias. práctico. Muy bien. Perfecto. Bueno, paso otro, ¿eh? Miren que no elimino acá. Bien. Vamos a series. Atención con esto. Nosotros teníamos una sucesión. Esa sucesión tenía un término general de la sucesión y en el cual nosotros sabíamos que n pertenecía a qué grupo de números, al conjunto de los números naturales. Entonces, cuando habíamos dado los términos de esa sucesión, nosotros hacíamos ¿qué cosa? Le reemplazábamos n por los números naturales. Entonces me quedaba 1, 1 medio,
un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Y a esa sucesión nosotros le habíamos visto cotas, extremos, elementos, crecimiento, decrecimiento. Y por último habíamos hecho convergencia. ¿A qué le llamábamos convergente? Era convergente si el límite de la sucesión me daba un número. Era divergente si el límite de la sucesión me daba infinito. Y era oscilante, ¿se acuerdan? Cuando no existía el límite. ¿Y por qué no existía? No existía porque resulta ser que me daba por derecha un valor diferente al límite por izquierda. En realidad no es límites laterales, sino que eran más que nada como que tenía dos puntos, no quiero escribir eso, tenía dos puntos de convergencia, ¿se acuerdan? Dos puntos de aglomeración. Esa era la respuesta. ¿Se acuerdan? ¿Algo? ¿Chan? ¿Hay alguien ahí? ¿Están todos durmiendo la siesta? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora aparece series. ¿En qué consisten las series? Las series va a ser la suma de los n términos de una sucesión. Y esa suma, por ejemplo, yo puedo sumar estas. Estos 1 sobre n era el término de mi sucesión. Pues resulta ser que yo ahora voy a sumar. Y cuando sume, voy a decir desde qué valor hasta dónde. En realidad, 1 va a ser generalmente hasta el infinito. ¿Podemos llegar hasta el infinito? No. Entonces lo que vamos a ir nosotros es poniendo. El primer término era 1, el segundo término era 2, el tercer término era 3, el otro término era 4. Y ahí es donde aparece punto suspensivo porque es imposible nombrarlos a todos. ¿Cuál es el tema acá? Esto es simplemente una serie que es una suma de los términos de una sucesión. Es decir, sumamos números. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense acá lo siguiente. Recta numérica. ¿Sí? 0, 1, 2. Presten atención con lo siguiente. Esperen que quiero pintar. Si vos tuvieras que marcar esto, el número 1 sería toda esta longitud, ¿no es cierto? Es decir, que el número 1 estaría acá. Si le sumás un medio, vos le estarías sumando esta partecita. Entonces le sumo, le voy agregando un medio. Después le sumo un tercio. Entonces si le sumo un tercio, yo le voy a sumar este pedacito. De acá hasta acá, un tercio. ¿Me siguen la idea o no? Después le sumo un cuarto. Entonces yo donde quedé, le voy sumando. Entonces la idea es la siguiente. Yo le sumo un quinto, pero le voy sumando. ¿Se nota que voy sumando cada vez valores más pequeños? Yo Sí. empecé sumando esto grande, después un medio, y después un tercio, y después un cuarto, y después un quinto, y después un sexto. La idea sería de ir sumando. ¿Será que en algún momento se me va a terminar? ¿O yo agrego pedacitos de segmentos y eso se va al infinito? ¿O será que tantos se hacen tan pequeños que en algún momento tiki llegan a un valor al cual nosotros le vamos a llamar suma? Es decir, ¿puedo llegar a establecer cuánto me daría esta suma? ¿O será que la lógica indicaría de que se hacen cada vez más grandes por el solo hecho de sumar?
Convergen a un número. Pero, ¿Viste cómo da la sensación de que fuera a terminarse, a converger? Ahora, ¿será posible encontrar ese número o no? Y ahí es donde aparece este concepto. Las series también van a ser convergentes, divergentes u oscilantes. ¿Y en base a qué nosotros vamos a decir que esas series van a ser convergentes, divergentes, oscilantes? Ante la posibilidad de poder establecer esa suma. Es decir, por ejemplo, si yo digo S sub 1 es porque estoy sumando un término. Si digo la suma 2 es porque voy a sumar los dos primeros términos. Es decir, esto me da 3 medios. Si digo S sub 3 es porque voy a sumar los tres primeros términos. Entonces sería este más el siguiente. O sea, todo esto. Agarren sus calculadoras que tenemos que sumar. 1 más 1/2 más 1/3. ¿Cuánto me daría la suma de todos esos? Me daría 6 más 3, 9, más 2, 11, 11 sextos. ¿Sí? Si sumo 4, estaríamos sumando los cuatro primeros términos, es decir, 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? Yo no tengo hecho la cuenta. Acá tengo. 25/12. Bien. Entonces, ahora dejamos de imaginar. Miren acá. Presten atención en lo siguiente, ¿sí? La primera suma me dio 1. La segunda suma me dio 3 medios. La tercera suma me dio 11 sextos. La próxima suma me dio 25/12. Eso es lo que vos tenés que ir teniendo en cuenta para establecer si converge o diverge. Es decir, 1, 2, 3. Primer término, el 1. Segundo término, 3 medios. El otro, 11 medios, es casi 2. El próximo, 24/12, o sea, 24/12 es pasando el 2. ¿Sí? Fíjate cómo se va comportando. ¿Qué te parece a vos? Va creciendo, ¿no? Se hacen cada vez más grandes. La idea es, ¿se va hacia el infinito o se acerca a algún número? Eso es lo que uno tiene que hacer más de una vez mediante los métodos de estudio de la convergencia. Poder establecer si eso crece o decrece. En particular, esta serie recibe el nombre de serie armónica. Y esta es una suma que tiende al infinito cuando n tiende a, a- a infinito también. O sea, es una serie divergente. Se hace cada vez más grande, no tiende a un número fijo, a pesar de las impresiones. Cuando vos empezás a hacer la suma de todos los términos, cada vez se hace más grande. Sí. Y esa es la idea. Poder establecer si esa suma tiende a un número, es decir, si yo puedo decir, che, ¿cuánto será la suma por más que n sea sumamente grande? O si esa suma cada vez crece y eso significa que no podemos decir cuánto es. Entonces la llamamos serie divergente. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces,
Por ejemplo, vamos a ir haciendo algunos ejemplitos. A ver, yo traje acá mis ejemplos que estaban antes en la guía. Yo no sé si sacaron o si están en el aula virtual la guía de series. Vamos a ir con una. Se llaman series geométricas. Simplemente, ay, tienen ese nombre nomás. Serie geométrica. ¿Cuál es la forma que tienen esas series geométricas? Es la que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esas series van a tener la forma de... Le puse I y es N. Estoy acostumbrada. Ahí está. N variando de 1 a infinito de A por R a la N. ¿Esto qué es? Es una forma de función potencia. ¿Sí? Perdón, no es potencia, exponencial. O sea, la base va a ser un número cualquiera y la variable va a estar en el exponente, ¿sí? Es una función exponencial. ¿Le alcanzan a distinguir? Podemos hacer un ejemplo. Miren. Esa es mi sucesión. Si yo quisiera hacer la suma, es decir, la serie, sería 2 a la primera, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. Y así sucesivamente. Ya díganme, ¿esto qué está por darte esa suma? Infinito. Obvio, Infinito. ese. Esta es la serie a la cual nosotros le llamamos 2 a la n. Es decir, este es el valor que te encuentra acá. Y el valor de a es en el hipotético caso que tuviera aquí una constante. Entonces, si vos mirás los datos, a, que sería la constante acá adelante, para nosotros es 1. Y R, para nosotros, sería la base de la potencia, es 2. Entonces, ahí es donde va a venir una regla, ¿sí? Una regla que nos va a permitir a nosotros establecer la convergencia. Va a ser una serie convergente o una serie divergente. Va a depender si esa suma se crece y se hace infinita o llega a un número. Atención con esto. Cuando la serie la vamos a llamar convergente. Cuando R, el valor absoluto de R sea menor a 1. Es decir, cuando R esté entre -1 y 1, ¿sí? Esa sería la idea. Y va a ser divergente cuando R sea mayor a 1. Entonces, fíjate cómo la base de la potencia aquí es 2, ¿viste? Entonces, obviamente, ese valor de R es mayor a 1, por lo tanto, tu serie va a ser una serie divergente. Ya con solo mirar el valor de R, de la base de la potencia. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿esos dos tipos de series nomás son? En este caso es una serie, la serie Claro. geométrica. Y vos vas a tener, para saber si va a ser convergente o divergente sin estar perdiendo tiempo en hacer la suma, Ajá, cada uno de los tipos de serie van a haber datos donde me va a permitir saber la convergencia o divergencia. En este claro. caso particular, ya con solo mirarle el valor de la base, ya sé que diverge. Entonces vos sabés que esa suma tiende a infinito. Eso es lo que te está diciendo. ¿Está? Sí, sí, está. Gracias. Ahora, eso nomás, con eso alcanza. Podemos cambiar, podemos hacer otro ejemplo. Podemos ir, por ejemplo,
Acá yo tengo uno, dice la sumatoria de n a infinito de 2 sobre 5 a la n. Este es tramposo, ¿eh? Chiqui. Si querés, bueno, pues ustedes prueben ahí a ir haciendo la suma. Esto sería 2, 5 a la primera, sería 2 quintos, más después al cuadrado sería 2 sobre 25, más 2 sobre 5 al cubo, que era 125, y así sucesivamente. Bueno, no se dejen engañar, ¿no? No se dejen engañar por el tamaño de las fracciones, se hace cada vez más chiquito, pero la idea es poder saber si esto converge o diverge. Entonces, ¿qué vamos a sacar de acá? Vamos a identificar el valor de A, que es mi constante. Mi constante es el valor 2, porque es el valor que aparece siempre en todas las series. Entonces, muchas veces es conveniente decir, bueno, este valor 2 no lo afectó la potencia. La potencia le afectó a un quinto. ¿Se ve o no? ¿Ven cómo cambia por ahí armar esto de la potencia y de las reglas de potencia y todo eso? ¿Por qué? Porque yo necesito identificar que el valor de A, es decir, el coeficiente, es 2. Y por otro lado, el valor de R, algunos libros lo llaman Q también, no importa, es cuestión de letra nomás. Ahora es un quinto, ¿viste? ¿Por qué? Porque está en el denominador. Entonces, no se dejen engañar con eso. Es importantísimo identificar. Fíjate cómo acá R valía 2 porque el 2 está en el numerador, pero acá el 5 está en el denominador. Entonces la base de tu potencia es un quinto, no 5 a la n. ¿Está? Es muy importante eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con el valor de R? ¿Cómo es R? Menor que R 1. es, R es menor a 1. Por lo tanto, la serie es convergente. Y si es convergente, significa que puedo aproximarme a la suma. ¿Cómo me aproximo a la suma? La suma, si es convergente, se la encuentra con la siguiente formulita. Es igual a, el coeficiente, ¿sí? Sobre 1 menos R. Es decir, una formulita nomás. Esa suma va a ser mi coeficiente sobre 1 menos un quinto. Calculadora, haciendo la cuenta. Esto sería 2 sobre 4 quintos, extremos y medios. 5 medios. Esto sería 5 medios. ¿Qué es este valor? ¿Qué es 5 medios? La suma donde se El aproxima. valor. Claro, es el valor al cual se aproximarían la suma de este más este más este más este más este y así. Si yo voy sumando, estas fracciones se hacen tan pequeñitas que termino aproximándome a 5 medios. Es como que yo sumo todos esos pedacitos y me da 5 medios. Es como yo les decía hoy, yo arranco en el 0 y marco 2 quintos. Y a ese después le sumo 2 sobre 25. Y después le sumo 2 sobre 125. Y así voy sumando, formo todo ese segmentito y ¿a dónde llega? Llega al valor 5 medios, por más que le vaya sumando todos los valores. ¿Se entiende? Esas son las series geométricas. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió re bien. Bien. Vamos ahora con unas que se llaman, hay diferentes. Yo voy a dar hoy dos métodos para establecer el estudio de la convergencia. Vamos a dar solamente esta, el de las series geométricas, y vamos a pasar a unas que tienen que ver con diferentes tipos de sucesiones o de series
Y vamos a dar dos métodos. Uno que es el del método del cociente y otro que es el del método de, otra vez apareció nuestro amigo Cauchy, pero es más que nada el método de las fracciones. Hay otros métodos, pero no, ya no los vamos a dar hoy. ¿Está? Vamos a arrancar simplemente con el del cociente, que se llama método de D'Alembert también, ¿sí? Vamos a empezar por ese. Esperen, que se me fue la... Así se escribe. Si uno mira los libros, hay muchísimos métodos más, porque los métodos fueron surgiendo para que cuando uno agarre cualquier tipo de sucesión que vos se te pueda ocurrir, puedas llegar a establecer si es convergente o divergente. Eso es lo que hace el método. Entonces, hay varios métodos. Nosotros vamos a dar el de las geométricas, que simplemente consiste en identificarle quién es R y hacer la suma. Ahí quedó. Vamos a dar el del D'Alembert, que tiene como particularidad lo siguiente. Ustedes, para darse cuenta que se puede aplicar D'Alembert, es una función, va a ser un cociente con n en el numerador y en el denominador. ¿Estamos? Siempre atención con esto, o sea, siempre buscando que aparezcan n's en la variable. Es como si fuera una función fraccionaria, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, hagamos una de ellas. Hay varias. Estoy copiando ejemplos. Es n menos 2 a la n. Miren qué feíto que está esto, ¿eh? 3 a la n. Fíjense cómo tiene n tantos en el numerador como en el denominador, ¿sí? ¿Se acuerdan que las geométricas tenía solamente n en el exponente, ¿sí? Ahora tengo acá una función que tiene n, acá otra función que tiene. Si quisiéramos hacer los términos de la sucesión, bueno, vos arrancarías dándole valores a 1, 1, ¿sí? Acá me quedaría 1 menos 2, 1 menos 2, sería menos 1 sobre 3, más, después le reemplazo por 2. 2 al cuadrado es 4, 2 menos 2, menos 4 es menos 2. Y acá 3 al cuadrado, que es 9. Y así uno va sumando, ¿sí? Al cubo va a ser 3 menos 8, va a ser menos 5, sobre 3 al cubo, que es 27. Y así sucesivamente, o sea que uno puede ir incorporando los términos de la suma. Pueden ser negativos o positivos. La idea es, esto converge a un número o converge al infinito, o al menos infinito, porque acá parece como que fueran todo negativo, me va a dar una suma negativa. Entonces, la idea es de qué manera yo puedo estudiar esa aproximación, si tiende o no a un número. Y de ahí es donde viene el método de D'Alembert. ¿Qué dice D'Alembert? Dice que uno puede establecer la convergencia aplicándole el límite para n tendiendo a infinito de los términos de la sucesión, pero acá va a ir a sub n más 1 dividido a sub n. ¿Quién sería este? El siguiente. ¿Y quién es este? El anterior. Los términos de la sucesión. Si esos términos de la sucesión me dan un valor que sea menor a 1, es decir, el límite, el valor del límite, no le vamos a llamar S, en todo caso le podemos llamar L, acá. SL es menor a 1, converge. Y ese valor es el valor de la suma. Y si L me da mayor a 1, diverge.
Y si da 1, no sirve el método. Hay que buscar otro método. ¿Sí? Entonces, si da menor a 1, converge, y si da mayor a 1, diverge. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Trabajo manual. ¿Por qué? Voy a aplicar el límite para n tendiendo a infinito, ¿de quiénes? De este término, pero en el siguiente. Entonces, fíjense cómo va a quedar, ¿eh? Yo voy a tener este valor. Esperen que no sé. Acá. Voy a tener este valor, n más 1, menos 2 elevado a la n más 1. Todo sobre acá, 3 elevado a la n más 1. Todo sobre el mismo, pero en la versión enésima. Es decir, el que está, el original, n menos 2 a la n sobre 3 a la n. ¿Qué sería esto, mis chicos? Atención. Cuando yo te digo que a sub n más 1, vos tenés que reemplazar acá por n más 1, acá por n más 1 y acá por n más 1. Y eso es lo que va arriba. ¿Se entiende? Y cuando yo digo a sub n, en cada lugar donde hay una n tiene que quedar n nomás. Entonces es la versión original, la original de la función. ¿Se entiende? Sí, Hasta profe. ahí es eso. Eso nomás dice D'Alembert. Hacer el término enésimo más 1 y después lo dividís por el término enésimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí nosotros? Tenemos como objetivo aplicar límite. Entonces, lo que yo voy a hacer en primer lugar es arreglar esto. Voy a arreglarlo un poquito. Extremos y medios, algo le tengo que hacer. Entonces, este se va a multiplicar con este. Entonces, tengo el límite, no se olviden del lim. Tengo n más 1 que está arriba, menos 2 a la n, más 1. Todo eso queda multiplicado por 3 a la n. Acá es por. ¿Sí? Todo sobre estos dos. Me quedó 3 a la n más 1 multiplicado por n menos 2 a la n. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Tenemos que tratar de achicar un poquito más. Esperen que voy a achicar mi... Quiero alargar mi hoja. Esperen. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Acá voy a arreglar nomás, ¿eh? Fíjense que no estoy por hacer nada raro. Hay que tener mucho manejo del álgebra nomás acá. Miren, n más 1 lo dejo como está. Menos. Pero acá, cuando los exponentes se suman, es lo mismo que decir 2 a la n por 2. Eso por ahí más de una vez va a haber que hacerlo, ¿sí? Y acá 3 a la n. En el denominador es donde se nota bien. Miren, tengo 3 a la n y como se está sumando es lo mismo que hacer producto de potencias de igual base. Esta tiene exponente 1, entonces 3 a la n más 1 sería lo mismo que multiplicarlo por 3. Lo mismo que hice acá, lo estoy haciendo acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es acá
la ventaja de haber hecho esto? Que este con este se pueden simplificar, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado también, ¿qué me quedó? Me quedó el límite para n tendiendo a infinito de ¿quiénes? De n más 1 menos 2 a la n por 2 sobre 3 por n menos 2 a la n. Obviamente, si yo hiciera el límite acá así como está, me daría infinito sobre infinito. Se indeterminó. Entonces, ¿qué es lo que les parece a ustedes que vamos a hacer? Salvando indeterminaciones. ¿Se acuerdan de Don L'Hopital? Derivada de n, 1. Derivada de una constante, 0. El 2, un coeficiente, se copia como está. Derivada de 2 a la n, 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Chan. Vamos al denominador. El 3 es un coeficiente, no se deriva. La derivada de n es 1. La derivada de 2 a la n es 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Terminé de derivar. Sigue dándome infinito sobre infinito. Vuelvo a hacer L'Hopital. Derivada de 1 es 0. El menos 2 es un coeficiente. El 2 a la, perdón, el logaritmo de 2 también es un coeficiente. La derivada de 2 a la n, 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Tic. Vamos abajo. 3, coeficiente, no se deriva. La derivada de 1 es 0. Menos, vamos a ponerla acá. Derivada, el logaritmo natural, coeficiente, no se deriva. Derivada de 2 a la n, 2 a la n por el logaritmo natural de la base. Y ahí lo logré. ¿Qué les parece a ustedes que podemos hacer? Simplificar eso a la n. Resultado final, 2/3. Es el valor de la suma, menor a 1. ¿Qué significa que sea menor a 1? Que converge. Que converge. Por lo tanto, esta serie es... Ay, esperen. Converge. Y ahí terminó. ¿Qué tool? Difícil, ¿eh? En series se mezcla sucesiones, cálculo de límite, L'Hopital para salvar indeterminaciones. Todo eso es el procedimiento. ¿He visto aparecer este tipo de ejercicio en los finales? Sí, un ejercicio práctico, solamente práctico, no de teoría, solo de práctico. Es decir, aplicar, por ejemplo, D'Alembert y hacer todo esto que vos ves acá para poder calcularle el límite y decir si converge o diverge. Simplemente eso. No te piden que clasifiques el método, sino que vos apliques el método y salves la indeterminación. ¿Difícil?
pero no entran los parciales. Si entran, entran en algún final. Vamos a hacer uno más. Es muy común esto de que aparezcan, no son tan difíciles. Hay algunos que aparece. ¿Puedo borrar? En este de D'Alembert suele aparecer el combinatorio. Vamos con uno, con un ejercicio más sencillo. Bien. Dice, el límite, ay, espera. El límite para n tendiendo a infinito de... Ah, no, la serie tengo que poner primero. La serie es desde n variando de 1 a infinito y la serie es 2 a la n sobre n factorial. Es muy común. Otra vez, fíjense la característica, ¿no? Tiene n en el numerador y en el denominador. Entonces, para estudiarle la convergencia, ¿qué dijimos nosotros que íbamos a hacer? Íbamos a hacer un cociente, donde a esto lo íbamos a poner acá arriba y acá abajo. Abajo en su versión original. Y arriba, un grado más. ¿Se entiende, no? Lo que hice. Entonces, primer objetivo, tratar de achicar eso. Esa expresión hay que tratar de achicarla. Entonces, voy a hacer extremos y medios. Primero que nada, me queda 2 a la n más 1 por n factorial en el numerador. Y el producto de los medios me queda 2 a la n por n más 1 factorial en el denominador. Bien, seguimos queriendo achicar. 2n más 1. ¿Cómo sería esto escrito según las propiedades de potencia? Esto sería 2 a la n por 2, o sea, los productos de potencia igual base. Y esto es n factorial. ¿Saben lo que es un factorial de un número? No. No, profe. Ajá, 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 bien. Atenti entonces, corriendo ahí. ¿A qué es igual el 5 factorial? Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial. Algunos lo terminan en el 1 factorial, otros terminan en el 0 factorial. El tema es que el 0 factorial es igual a 1. Es el producto, comenzando de mayor a menor, de todos los números naturales. Por ejemplo, si vos tenés esto, ya la calculadora tiene un botón. Si vos haces 4 por 5, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2 es 120. Esto es igual a 120. Si ustedes tienen a mano su calculadora, creo que está debajo del igual. Esperen a ver el botoncito de factorial. Tiene un botoncito. Ah, el mío está en mi calculadora Casio 120. Está arriba del x a la menos 1. Tiene el x con el factorial. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, pondría shift es para el factorial. Entonces yo pondría 5, shift y el factorial y aprieto el igual y me dice 120. Pruébenle. Tiene un botón directamente para calcular. El tema es que si yo, por ejemplo, dijera que quiero hacer n factorial, eso sería n por n menos 1, porque va bajando un grado, por n menos 2, por n menos 3, plin, 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 punto suspensivo, por n menos n, ¿entienden? Porque n menos n, esto sería el 0 factorial, que es donde termina, y ahí quedaría expresado simbólicamente. Y si yo tuviera
n más 1 factorial sería n más 1. ¿Y quién viene después? N, pues sería N más 1 menos 1. Ajá, ¿y después? N menos 2. Y ahí, pin, 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 sucesivamente hasta n menos n, otra vez factorial, que es 0 factorial y es 1. Bien, entonces, ¿ven cómo siempre arranca desde ese número? O sea, a vos te pueden pedir 10 factorial, entonces vos sabés que en tu cabeza vas a hacer 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, por 0 factorial. Terminó. Esa es la idea. ¿Se entiende? Y la ventaja es que si vos no querés poner todos los números, suponete que vos frenas ahí, podés no poner esto. Total, 6 factorial es lo mismo que hacer esto. Uno puede frenar ese desarrollo de todos los factoriales donde quiera. Eso es un factorial. Entonces, fíjense cómo acá yo puse 2 a la n por 2 por n factorial. Y abajo tengo 2 a la n por n más 1 factorial. Vamos a desarrollar los factoriales para poder simplificar. Tengo 2 a la n por 2 n factorial, lo voy a dejar como está. Al que voy a desarrollar es el de abajo, porque acá abajo tengo 2 a la n y en vez de escribir n más 1 factorial, voy a poner n más 1 por n factorial. Y ahí lo freno, porque yo no necesito hacer n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, porque total, este con este ya se me simplifican y se fueron los factoriales. Y este con este también se simplifica. Moraleja, puedo hacer el límite. El resultado me quedó 2 en el numerador y en el denominador n más 1. ¿Vieron? Y n más 1, cuando le aplicas límite, ¿a qué es igual? Infinito más 1, que es infinito. Y todo número dividido infinito es 0. 0. Por lo tanto, ese 0, que es la suma, es menor a 1. Por lo tanto, converge. ¿Entendió? A veces se indetermina y a veces no. Si se te indetermina, le haces L'Hopital. Profesora, una pregunta. ¿Los números combinatorios, eso no lo vemos nosotros, no tiene nada que ver con nosotros o cómo Sí, es? es una expresión algebraica que se Ok, desarrolla hasta poder simplificar nada más. Sí, pero es muy común en las series, por eso lo damos. Pero nosotros nunca en análisis lo usamos. Por eso es que esto generalmente es un tema de análisis 2 más que para nosotros. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Triste, ¿no? La verdad Algo. que sí. Te desahucia esto, dar series, sí, pero bueno. Estudien todo lo otro que todos pueden aprobar sin hacer series el día del parcial. Pero bueno, es más que nada a pedido de análisis 2 dar series. Así que bueno. Bueno, último. Vamos a dar el último método antes que se vayan todos de tristes. Vamos a ir por las series. Ahora van a tener la forma. Vamos a ir por el método que se denomina este, el método de la raíz. Esperen que estoy buscando mis ejercicios.
Y tiene una particularidad. El criterio de la raíz, ¿sí? Para analizar la convergencia. Criterio o método según, adivinen quién. Este fue una persona muy trabajadora. O de la raíz. Don Cauchy apareció. El método de integración según Cauchy. Muy trabajador Cauchy. Bien. El método establece lo siguiente. Van a tener como característica, atento y con esto voy a poner un ejemplo de la serie. Si estuviera este solo, ¿qué haríamos? El anterior, el de D'Alembert. ¿Está? Ahora, en este caso en particular, va a tener como característica que la función va a estar elevado a la n. Es decir, va a tener una potencia enésima. Esa es la característica que ustedes van a ver siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice Cauchy? El método dice que él le aplica límite para n tendiendo a infinito de la raíz enésima del término de la serie. Si me da si me da un número menor a 1, converge. Si me da un límite mayor a 1, diverge. ¿Está? Y si me da 1, no me sirve. Entonces, esta es la característica. Entonces, aplicando el criterio, lo único que vos tenés que hacer es aplicar el límite a tu sucesión, al término general de la sucesión, y calcular el límite. Es fácil. Este no es tan complicado como los anteriores. Es decir, esto es lo único que le aplicó Don Cauchy. Entonces vos le aplicás la raíz con la potencia se va, le aplicas el límite a lo que te quedó. ¿Se acuerdan calcular mentalmente este, mis chicos? Aquí es igual esta serie, este límite. El cociente de los coeficientes principales, ¿no se acuerdan? Y es un valor menor a 1, por lo tanto converge. Y eso es todo. Si no te acordás, le haces L'Hopital. Eso es todo. Y eso es fácil. Podemos hacer otro. Este no es tan difícil, tiene menos, pero es más, es como más obvio, digamos. Acá tengo otro. Tengo la sumatoria de n variando de 1 a infinito, de 1 sobre n a la n, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el límite para n tendiendo a infinito, ¿de quién? De esta expresión dentro de la raíz. Entonces, dentro de la raíz
esto queda. La raíz enésima de 1 es 1. Y la raíz enésima con esta se simplifica. Entonces me queda 1 sobre n. Hago límite. Eso es 0, menor a 1. Por lo tanto, la serie converge. Fácil. No tiene mucha vuelta. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. El más feíto de todos es el de D'Alembert, que es más complicado. Si quieren, a ver si encuentro otro por ahí hacerlo, lo podemos hacer uno más de D'Alembert, que suelen ser más vuelteros. Acá tengo uno, mira. De Yapa nomás, ¿no? Porque vamos a hacer uno de D'Alembert. Es sumatoria para n variando de 1 a infinito de n al cuadrado más 1 sobre 4 a la n. Esta no puedo hacer por raíz. ¿Por qué? Porque tengo acá n. Si este estuviera elevado a la n y acá también esto a la n, ahí le hago raíz. Pero cuando vos tenés uno elevado a la n y el otro no, sí o sí tenemos que hacer por D'Alembert. ¿Está? Entonces, por D'Alembert analizamos la convergencia. Por lo tanto, tengo que hacer el límite ¿de quién? De esto acá abajo y arriba un grado más, es decir, el siguiente del término de la sucesión. Todo eso hay que arreglar, ¿eh? ¿Entiende o no? ¿Hasta ahí? Que lo que yo hice fue A sub n más, estoy haciendo el de A sub n más 1 sobre A sub n. A ese le aplico límite, ¿sí? Entonces, primer paso, extremos y medios. Acuérdense que siempre es para achicar la expresión. Entonces, el de arriba, todo eso está en el numerador, todo multiplicado por 4 a la n que está en el denominador, extremos de las fracciones. Y ahora voy con los medios, es decir, 4n más 1 por n al cuadrado más 1. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Que hice extremos y medios? Los dos de afuera y los dos del medio. Sigo. Ahora tengo que achicar esto. Entonces, vamos a arreglar, ¿eh? En primer lugar, lo único que me gustaría simplificar es el 4 a la n. Y después arreglar los polinomios si querés. Entonces, podemos hacer. Acá podemos hacer el cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 1. Y este más 1 que baja. Todo eso va a quedar multiplicado por 4 a la n. Sobre. Acá, producto de potencias de igual base, ya lo ponemos ahí. 4 a la n por 4, porque los exponentes se suman. Y por último, n al cuadrado más 1. Este con este se va. Entonces voy a pasar en limpio. Me quedó acá arriba n cuadrado más 2n más 2. Y en el denominador me quedó 4 por n cuadrado y 4 por 1, 4. ¿Por qué estoy haciendo la distributiva? Porque esto me da infinito sobre infinito, pero yo aprendí a hacer el cociente de los coeficientes principales cuando me daba infinito sobre infinito. Por lo tanto, ese resultado es 1/4. El que tenga ganas de hacerlo hospital lo hace, pero va a llegar a esto. Resultado final, 1/4. Como eso es menor a 1, entonces la suma converge.
Y eso es todo. Mucho manejo de las cuestiones algebraicas hay que hacer. Y busquen algunos videos de YouTube por ahí sencillos, no se enrosquen mucho, pero estudien todo lo otro antes, ¿sí? Primero hay que pasar a la teoría. ¿Estamos? Bueno, chicuelos, un gusto haberlos conocido. Nos vemos el sábado a las 12 comienza, así que 15 minutos antes traten de estar ahí para ver en qué aula les toca. A las Eh, 12. a las 12 del mediodía porque todos tienen clase a la mañana. Ay, no, profe, un hambre voy a tener. Desayune bien. Total, para la 1:30 te vas. Bueno, entonces, a las 12 del mediodía es el parcial, termina a las 13:30 y ahí ya nos vamos todos a comer. Así que desayunen bien, así no le agarra hambre. Eh, los jueves a la mañana y los viernes a la tarde, ustedes saben que yo no tengo problema de que vayan a la oficina del seminario para hacerme cualquier pregunta que necesiten. Yo ya no doy más clases, terminé todo. Supongo que mis horarios los ocuparán los profesores de prácticos si es que necesitan. Así que bueno, estudien bien. Un gusto habernos visto. Nos vemos en Profe, los parciales y en los recuperatorios. Sí, Hola, profe, le profe. consulto entonces hasta dónde entraría en el parcial teórico. en Hasta el parcial volumen. claro, en el parcial de este sábado entra hasta volumen. Lo que dimos hoy, área puede entrar en el recuperatorio y series entra en los finales. Bueno, Práctico. profe, muchas gracias. Pero no en los recuperatorios tampoco. Así que no desesperen. Profe, ¿podría repetir la fecha de los recuperatorios? Están en el aula virtual. Ah, ok, ok, gracias. El parcial es el 23, el de teoría. El 7, el de práctico. Y en las mesas son los parciales, los recuperatorios. Hay una mesa el 10 y otra mesa el 17. Gracias, profe. Sí, están en el aula virtual igual. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga algo que preguntar? ¿Que necesite de algo? ¿Vamos? Muy bien. Nos vemos entonces. Estudien mucho. Adiós, Que tenga buena adiós. tarde. Hasta luego. Profe, hasta luego.